Hay días en el viejo oeste que los pueblos recuerdan por generaciones, no por lo que construyeron, por lo que dejaron de pie cuando todo terminó. El 14 de octubre de 1868 fue uno de esos días en el Cañón del Diablo, Nuevo México. El sepulturero de Piedra Blanca se llamaba Onésimo Ruiz. Llevaba 22 años enterrando a los muertos del territorio. Esa mañana, Onésimo recibió un mensaje. No llegó por carta, no llegó por telégrafo. Llegó con un muchacho a caballo que entró al pueblo sudando frío. El papel decía lo siguiente: prepare ataúdes, hoy los va a necesitar todos. No había firma, solo una marca en el papel, 2 letras, J.R. Onésimo miró el papel, miró sus ataúdes, contó los que tenía listos. 4. No eran suficientes. Salió al taller sin desayunar. Encendió la lámpara de aceite, aunque afuera había sol, y empezó a clavar madera antes de saber cuántos iba a necesitar. Para cuando el sol se puso esa tarde, Onésimo Ruiz había enterrado más hombres en un solo día que en los 5 años anteriores juntos. Cuando terminó, se sentó en el borde de la última tumba y contó lo que había encontrado en los bolsillos de los muertos que nadie había venido a reclamar. $500 en monedas de plata, exactos. Al día siguiente, Onésimo Ruiz cerró su taller, vendió sus herramientas y nunca más volvió a clavar madera de pino. Nadie en Piedra Blanca lo culpó, pero todos querían saber lo mismo. ¿Qué había pasado en las rocas blancas del Cañón del Diablo? Esta es esa historia. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. Onésimo contó las monedas 3 veces esa noche. $500 exactos, distribuidos en partes iguales entre los bolsillos de los muertos que nadie reclamó. Alguien los puso ahí. Alguien que sabía cuántos iban a morir antes de que murieran. ¿Crees que ese hombre hizo lo correcto? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento, porque lo que viene es la historia completa. Volvamos al principio, 2 días antes. Jack Relámpago encontró al moribundo en el camino entre Albuquerque y el Cañón a media mañana. No lo encontró porque lo buscara. Lo encontró porque Trueno se detuvo. El caballo negro olió algo antes de que Jack pudiera verlo y redujo el paso con esa inteligencia suya que no necesitaba explicación. Jack siguió la dirección de las orejas del animal y encontró al hombre tirado en el borde del camino, entre 2 arbustos de gobernadora, con la camisa empapada de sangre seca que era marrón ya, no roja. Llevaba horas ahí. 2 balazos, uno en el costado, uno en el hombro. Vivo, pero por márgenes que no perdonaban más demoras. Jack desmontó, se arrodilló. El hombre abrió los ojos. Tenía unos 50 años, cara curtida, manos que habían trabajado tierra toda su vida. Y en la muñeca izquierda, atado con un cordón de cuero, un pequeño medallón de plata con una figura grabada, un águila sobre una roca. El tipo de objeto que un padre le pone a un hijo y que ese hijo carga toda la vida sin preguntarse por qué. Porque no hace falta preguntarse. Uno sabe. Sus ojos tenían la claridad específica de las personas que saben que se están muriendo y que han decidido usar el tiempo que les queda en algo que importa. ¿Puedes escuchar?, dijo el hombre. Te escucho, dijo Jack. Necesito que hagas algo. Dime. Hay un lugar. Las rocas blancas en el Cañón del Diablo. ¿Las conoces? Conozco el cañón. Al fondo, donde el río se seca en octubre, hay una formación de roca blanca con una hendidura en la base norte. Dentro hay algo guardado. Una pausa para respirar. Mi padre lo puso ahí hace 12 años, para el día que llegarán. ¿Quién es? Los Urraca. El nombre salió con un peso que iba más allá de las palabras. Llevan 12 años tomando esta tierra, rancho por rancho, familia por familia. Los que no vendían, los convencían de otra manera. ¿Y tu familia?
El hombre no respondió de inmediato. Miró el medallón en su muñeca. «Tuve una hija», dijo. «Nació en esa tierra. Murió en esa tierra. Tenía 4 años cuando la fiebre se la llevó». Una pausa larga. «Está enterrada en las Rocas Blancas, junto a mi padre y mi abuelo. Tierra nuestra desde antes de que este territorio tuviera nombre en los mapas gringos». «¿Y ahora?» «Ya no queda nadie más», dijo, con la voz de alguien que ha dicho esa frase en su cabeza muchas veces, pero que la está diciendo en voz alta por primera vez. «Solo yo. Y ya no voy a quedar yo tampoco». Jack lo miró, sin piedad falsa. «¿Qué hay en la hendidura?», dijo Jack. «Lo que mi padre llamaba el argumento final», dijo el hombre. Dijo que había cosas que no se resuelven con razón ni con ley, que para esas cosas existía el argumento final. «¿Y los Urraca vienen al cañón?» «Ya vienen. Me encontraron hace 2 días. Me dejaron así pensando que no llegaría a ningún lado antes de morirme. Cuando no encuentren lo que buscan en la casa, van a ir al cañón». Jack miró el horizonte. Luego miró al hombre. «¿Cómo te llamas?», dijo Jack. «Aurelio Montoya». «¿Dónde quieres que te entierren, Aurelio?». El hombre parpadeó. No esperaba esa pregunta. «En las Rocas Blancas», dijo, «junto a mi hija». Jack asintió. «Entonces descansa», dijo Jack. «Yo me encargo de lo que sigue». Aurelio Montoya murió antes de que el sol llegara al mediodía. Jack le quitó el medallón de la muñeca con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. Lo cargó en trueno, ató el cuerpo con cuidado y cabalgó hacia el Cañón del Diablo. El Cañón del Diablo tenía el nombre correcto. Era un corte profundo en la tierra rojiza de Nuevo México, con paredes que subían 20 metros a cada lado y que en octubre proyectaban sombras largas que hacían que el fondo estuviera en penumbra desde las 3 de la tarde. El río que lo cruzaba en temporada de lluvias era en octubre un lecho de piedras secas y arena. El sonido del viento entre las paredes era el tipo de sonido que los hombres supersticiosos atribuían a cosas que preferían no nombrar. Jack no era supersticioso, pero entendía por qué le habían puesto ese nombre. Las Rocas Blancas estaban donde Aurelio había dicho. Una formación de caliza en formas que no parecían naturales hasta que uno entendía que la naturaleza no necesita instrucciones para producir lo que parece imposible. En la base norte, exactamente donde el hombre había dicho, había una hendidura en la roca. Ancha, baja, invisible si uno no sabía dónde mirar. Jack ató a Trueno lejos de la entrada del cañón. El caballo lo miró con esos ojos oscuros que decían lo que siempre decían, que entendía todo y que reservaba su propia opinión sobre la sabiduría del plan. Jack se arrastró dentro de la hendidura. Tardó un momento en que los ojos se ajustaran a la oscuridad. Y entonces vio lo que el padre de Aurelio había llamado el argumento final. Una Gatling, modelo 1862, 6 cañones, montada sobre un trípode de hierro forjado diseñado específicamente para encajar en terreno rocoso. Junto a ella, en cajas de madera selladas con brea, había tambores de munición. Jack contó 8 cajas. Alguien había traído eso al cañón hace más de una década y había pasado tiempo considerable pensando en cómo instalarla en el terreno correcto. Jack salió de la hendidura. Miró las paredes del cañón, la formación de las Rocas Blancas, el ángulo del sol, los bordes por donde tendría que pasar alguien que entrara desde la boca del cañón. Pasó 3 horas inspeccionando el terreno. Luego enterró a Aurelio Montoya. Sin ceremonia larga, sin discurso. Solo la tierra roja del cañón sobre el cuerpo del último hombre de la familia Montoya, junto a la tumba del padre y la del abuelo. Y una cuarta tumba, pequeña, que las malas hierbas habían cubierto con los años, pero que seguía ahí. Una cruz de madera que alguien había tallado con más cuidado que las otras. La tumba de la niña. Jack colocó el medallón de plata encima de la tierra fresca de Aurelio. El águila sobre la roca,
volviendo al lugar de donde nunca debió haber salido. Se paró frente a las 4 tumbas durante un momento. Nadie más va a quitarles nada, dijo en voz baja. Luego fue a buscar la Gatling. Aquí vale entender algo sobre las familias que perdieron tierra en el territorio de Nuevo México durante la segunda mitad del siglo XIX. Cuando el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 transfirió el territorio a los Estados Unidos, el acuerdo garantizaba explícitamente el respeto a los títulos de propiedad de las familias mexicanas que ya vivían ahí, en papel. En la práctica, lo que siguió fueron décadas de disputas legales, intimidación, documentos falsificados y maniobras judiciales que convirtieron esa garantía en algo que existía en los libros y raramente en la tierra. Las familias que llevaban generaciones en esos territorios enfrentaban una doble presión. Por un lado, sistemas legales que no reconocían sus títulos bajo la nueva administración. Por otro, hombres como los Urraca, que usaban esa confusión legal como cobertura para tomar lo que querían, con la certeza de que los instrumentos del Estado no iban a proteger a quien no tuviera dinero para pagarlos. El resultado fue una de las transferencias de tierra más grandes y menos documentadas de la historia del suroeste americano. Los Montoya habían resistido durante 12 años, más que la mayoría, y habían dejado enterrado en las rocas blancas del Cañón del Diablo lo que el padre había llamado el argumento final, porque había entendido algo que los hombres que confían en la ley tardan en aceptar. Hay situaciones para las que la ley no llega a tiempo. Y para esas situaciones, un hombre prudente prepara otra cosa. Bernardo Urraca tenía 53 años y llevaba 18 operando en el territorio de Nuevo México con la metodología de alguien que ha aprendido que la brutalidad visible genera problemas y que la presión sostenida y calculada genera resultados. No era un bandido. Era algo más parecido a un empresario con métodos que ningún tribunal podía probar del todo, aunque todo el mundo los conociera. Lo que pocos sabían de Urraca era esto: había estudiado militar. 2 años en Veracruz antes de que la política lo empujara al norte. Conocía táctica, conocía terreno. Para el cañón llevaba 17 hombres. No capangas ruidosos. Hombres seleccionados con el criterio de alguien que prefiere la eficiencia a la apariencia. Armados, organizados, con la disciplina de quienes han hecho esto suficientes veces para saber que el ruido innecesario es el error más común y el más caro. Pero Urraca había hecho algo más aquella mañana, antes de entrar al cañón. Había mandado 2 hombres por adelantado, a pie, sin caballos, a escalar las paredes del cañón por el lado norte y tomar posición en el borde superior, por si había alguien esperando adentro. Esos 2 hombres se llamaban Cosme y Fulgencio, y habían subido las paredes con 2 horas de ventaja. Jack no lo sabía, todavía. Jack tardó 4 horas en instalar la Gatling en la posición correcta, no en la hendidura. La hendidura era donde había estado guardada, no donde necesitaba estar para ser útil. Jack la sacó pieza por pieza. La montó usando el trípode ajustable y la posicionó en el punto exacto que le daba el ángulo más amplio hacia la boca del cañón. El padre de Aurelio Montoya había pensado en esto. No era una posición casual. Las rocas blancas formaban un anfiteatro natural que amplificaba el sonido y ofrecía cobertura en 3 lados. La Gatling desde esa posición cubría el único acceso al fondo del cañón con un ángulo de casi 180 grados. Para llegar a las rocas blancas sin pasar por ese ángulo, un hombre tendría que escalar las paredes del cañón. Las paredes que medían 20 metros. Jack cargó el primer tambor. Revisó el mecanismo. El padre de Aurelio lo había mantenido bien. 12 años en la hendidura sellada con brea y la Gatling seguía funcionando. Luego hizo algo que los hombres que conocen el terreno hacen antes de una batalla. Se sentó. Observó el cañón en silencio durante media hora. El viento, el sonido, los ángulos de la luz, los puntos donde una persona que entrara desde la boca del cañón sería visible antes de que pudiera ver la Gatling. Trueno estaba a salvo detrás de la formación rocosa, en una pequeña cavidad fuera del radio de cualquier disparo. Jack revisó sus 2 pistolas.
Luego se sentó detrás de la Gatling. Y esperó. No vio a los dos hombres en el borde superior del cañón. El sol de octubre los ponía exactamente contra la luz, invisibles desde abajo si uno no sabía dónde mirar. Jack no sabía. No todavía. Los escuchó antes de verlos. El sonido de 17 caballos en un cañón de roca no es discreto, aunque uno lo intente. La piedra amplifica los cascos, los multiplica, los devuelve desde las paredes en un eco que hace imposible calcular exactamente cuántos son, pero que deja claro que son muchos. Jack puso la mano en la manivela. No la giró todavía. Los primeros 4 jinetes aparecieron en la curva del cañón. Luego 4 más. Luego el resto, entrando en fila de a 2. Al frente venía Bernardo Urraca. Jack lo identificó inmediatamente, no por la ropa, sino por la manera en que cabalgaba, con los ojos moviéndose, no mirando al frente, sino leyendo el terreno a ambos lados. La mirada de alguien que entra a un lugar desconocido y está buscando lo que no debería estar ahí. Urraca vio las tumbas primero, 3 cruces, la más nueva con la tierra suelta. Se detuvo. Hizo una señal con la mano sin decir una sola palabra. Los 17 hombres se detuvieron. Silencio. Urraca siguió leyendo el terreno, las paredes, las sombras, las rocas blancas al fondo, y entonces sus ojos encontraron la Gatling y al hombre detrás de ella. El silencio que siguió tenía peso propio. «¿Quién eres?», dijo Urraca. Su voz era plana, sin urgencia, la voz de alguien que está ganando tiempo mientras piensa. «Nadie que conocieras antes de ayer», dijo Jack. «¿Y el Montoya?» «Enterrado, con su familia, en tierra suya». Urraca miró la Gatling, miró las paredes del cañón, hizo el cálculo que Jack había hecho 4 horas antes, y llegó a la misma conclusión. Pero también llegó a otra cosa. «Sus hombres», dijo Urraca en voz baja, sin moverse, dirigiéndose a alguien que no era Jack. Desde el borde superior del cañón, a 20 metros de altura, aparecieron 2 siluetas, Cosme y Fulgencio, con rifles, con ángulo directo sobre la posición de la Gatling. Jack no se movió, pero entendió en ese momento que el terreno que había estudiado durante 3 horas tenía un error que no había calculado. El ángulo desde arriba. «Una Gatling con 2 rifles encima», dijo Urraca. No con crueldad, con la precisión de alguien describiendo una ecuación. «¿Cómo cambia eso el número?». Jack no respondió de inmediato. Pensó en Aurelio Montoya, muerto en el camino con la camisa empapada. Pensó en la niña enterrada junto a las rocas blancas. Pensó en 12 años de espera que alguien había depositado en esa hendidura. «Depende de cuánto tardan esos 2 en recargar», dijo Jack, y giró la manivela. El primer tambor de la Gatling abrió el cañón en 3 segundos. Los caballos reaccionaron antes que los jinetes. La formación se rompió en 2 segundos. Unos animales hacia adelante, otros hacia atrás, los jinetes tratando de controlar algo que ya no controlaban. 3 hombres cayeron en los primeros 10 segundos. Pero desde arriba, Cosme disparó. La bala encontró el trípode de la Gatling en la pata izquierda. El arma se inclinó hacia un lado. El tambor siguiente descargó contra la pared del cañón en lugar del centro, y las balas rebotaron en la roca en direcciones imposibles de predecir. Jack soltó la manivela. Se tiró hacia abajo. 2 segundos de reposicionarse, corrigiendo el ángulo del trípode con las manos, con la pata doblada, sin herramientas, usando una piedra plana como cuña bajo la base. Esos 2 segundos casi le costaron todo. Fulgencio, el segundo hombre en el borde, había cambiado de posición durante el caos. Ahora tenía ángulo directo sobre Jack desde el flanco derecho. Disparó. La bala pasó tan cerca que Jack sintió el aire. Se tiró hacia la izquierda. Usó la roca más grande de la formación blanca como cobertura. Dejó la Gatling sola por un momento. Desde abajo, 4 de los hombres de Urraca aprovecharon ese momento para avanzar hacia las rocas.
Urraca los había mandado en el instante en que Jack se tiró al suelo. No gritó órdenes, solo hizo una señal con la mano. 4 hombres, 50 metros, avanzando entre los cuerpos de los caídos. Jack tenía 15 segundos antes de que llegaran a la base de las rocas blancas. Sacó la pistola derecha. 2 disparos hacia el flanco donde estaba Fulgencio. No para alcanzarlo, para obligarlo a cubrirse, para comprar 3 segundos. Volvió a la Gatling. La cuña de piedra había aguantado. El ángulo estaba corregido, no perfectamente, pero suficiente. Giró la manivela. Los 4 hombres que avanzaban se detuvieron. 2 cayeron. 1 se tiró detrás de las rocas del lecho seco. 1 logró retroceder. Urraca, desde su posición, vio el resultado. E hizo algo que Jack no esperaba. Se desmontó. Solo. Sin decirle nada a nadie. Caminó hacia el frente con las manos visibles, sin arma. Jack soltó la manivela. El silencio cayó sobre el cañón como una lona. «Puedo decirles a mis hombres que paren», dijo Urraca desde el centro del cañón. Su voz no temblaba. «Los que quedan, y a los 2 de arriba». «¿Por qué harías eso?», dijo Jack. «Porque usted no va a poder manejar la Gatling y cubrirse de los 2 de arriba al mismo tiempo», dijo Urraca. «Y yo no voy a poder llegar a esas rocas con lo que me queda». Una pausa. Ninguno de los 2 gana lo que vino a ganar. Solo sumamos muertos. Era verdad. Y Urraca lo sabía, y Jack lo sabía. Y los 2 hombres se miraron en el silencio del cañón del diablo con esa claridad específica que solo tienen las personas que han dejado de mentirse. «Los documentos ya salieron», dijo Jack. 12 años de registros de tierra. Todo lo que el padre de Aurelio había documentado. Están en el despacho del Marshal Federal de Albuquerque desde esta mañana. Algo se movió detrás de los ojos de Urraca. Eso era lo que más dolía. No la Gatling, no los muertos, los documentos. «Entonces ya perdí», dijo Urraca. No era pregunta. «Lo que pierde hoy», dijo Jack, «depende de lo que haga en los próximos 5 minutos». Urraca miró las tumbas, la cruz nueva, la tierra suelta. Miró el medallón de plata que Jack había puesto sobre la tierra de Aurelio. Y algo en su cara, algo muy pequeño, casi invisible, cambió. No arrepentimiento. Urraca no era ese tipo de hombre, pero sí reconocimiento. De que había algo ahí que era más viejo que él, más permanente que él, más verdadero que cualquier documento que hubiera falsificado en 18 años. «Cosme, Fulgencio», dijo Urraca sin alzar la voz. «Bajen». Silencio en el borde superior. «Bajen», repitió. Los 2 hombres bajaron. A los 4 minutos de la primera descarga de la Gatling, 9 hombres habían caído. 6 estaban en el suelo del cañón con las manos levantadas. 2 habían logrado retroceder hacia la boca del cañón, y Bernardo Urraca estaba parado en el centro de todo, sin pistola, con las manos visibles. Mirando a Jack con los ojos de alguien que acaba de tomar la decisión más difícil de su vida. No porque tuviera miedo de morir, sino porque en 53 años había construido una identidad completa sobre la certeza de que nunca cedía. Y ceder, aunque fuera la única opción razonable, se sentía como destruir algo que no iba a poder reconstruir. Eso se veía en su cara. Jack lo vio, y no dijo nada sobre eso, porque hay cosas que no necesitan palabras. «Uno de tus hombres va a ir a Piedra Blanca a buscar al médico y al alguacil», dijo Jack. «Los heridos necesitan atención, y tú te quedas aquí hasta que lleguen». «¿Confías en que voy a quedarme?» «No», dijo Jack. «Pero confío en que eres lo suficientemente inteligente para saber que correr ahora solo añade cargos a lo que ya está en papel». Urraca miró las tumbas una vez más. Luego miró a Jack. «¿Quién eres?», dijo Urraca. Jack no respondió de inmediato. Miró la cruz nueva, el medallón de plata, la tierra roja. «Soy el hombre que enterró a Aurelio Montoya», dijo Jack, «y el que se aseguró de que fuera la última tumba que esta familia necesitara poner aquí». Bernardo Urraca no dijo nada más. He contado muchas historias del viejo oeste.
Historias de hombres que llegaron al lugar correcto por la razón correcta, en el momento exacto en que esa razón y ese lugar necesitaban a alguien. Jack Relámpago llegó al Cañón del Diablo porque Trueno se detuvo en el camino. Eso es todo. Un caballo que olió algo en el borde del camino, y un hombre que confió suficiente en ese animal para seguir la dirección de sus orejas. De ese gesto, pequeño y sin heroísmo, salió todo lo demás. Pienso a veces en el padre de Aurelio Montoya. Un hombre que pasó años armado con algo y que nunca lo usó. Que lo guardó. Que lo mantuvo en perfecto estado durante 12 años. Que confió en que si llegaba el día necesario, alguien que supiera usarlo lo encontraría. Confió en el futuro de una manera que es difícil de nombrar sin que suene a algo más grande de lo que era. Pero quizás así funcionan estas cosas. Un hombre planta algo, y años después, cuando ya no está, lo que plantó sigue ahí esperando el momento correcto. El argumento final de los Montoya esperó 12 años. Llegó el día, y Jack Relámpago estaba ahí para usarlo. El alguacil de Piedra Blanca llegó al Cañón del Diablo a las 4 de la tarde con el médico y 4 hombres más. Lo que encontró fue a Bernardo Urraca sentado en el suelo del cañón con los brazos cruzados y 6 hombres a su alrededor en la misma posición. Los heridos atendidos con lo que había, y los muertos cubiertos con sus propios cobertores, ordenados, con respeto, en el borde del cañón lejos de las tumbas de los Montoya. La Gatling seguía en posición en las rocas blancas. Jack Relámpago no estaba. El alguacil Cirilo Medrano, 40 años, 12 ejerciendo ese cargo con la convicción sorda de quien sabe que su trabajo es siempre insuficiente, pero que lo hace de todas formas, miró la escena durante un momento largo. Miró la Gatling, las tumbas, los muertos cubiertos. Luego miró a Urraca. ¿Quién hizo esto? Urraca miró la Gatling en las rocas blancas. Luego miró las tumbas de los Montoya. El hombre que enterró al último Montoya. Dijo, no sé cómo se llama. Mentira, lo sabía. Lo había sabido desde que Jack había mencionado las 2 letras. Pero Bernardo Urraca tomaba decisiones calculadas. Y en ese momento calculó que ese nombre era información que valía más guardada que dicha. Medrano encontró el papel en la base de las rocas blancas. Una nota breve, con letra firme. Los documentos que necesita están en el despacho del Marshal Federal de Albuquerque. Llegaron esta mañana. Las tierras Montoya son de los Montoya, que conste en el registro. Y debajo, las mismas 2 letras. J.R. Onésimo Ruiz, el sepulturero de Piedra Blanca, enterró ese día a 9 hombres. Trabajó desde las 5 de la tarde hasta pasada la medianoche, con la lámpara de aceite y los ayudantes que pudo conseguir a esa hora. Era un hombre que había aprendido a separar el oficio del sentimiento. 22 años lo habían enseñado a clavar cajones sin pensar en quién iba adentro. Pero esa noche, al cavar la última tumba, encontró que no podía rezar el Padre Nuestro de costumbre. No porque no quisiera, porque por primera vez en 22 años, no sabía si el hombre que había dentro merecía que alguien se lo rezara. Se quedó un momento con la pala en la mano y el silencio del cementerio alrededor. Luego lo rezó de todas formas, porque era lo que hacía, siempre, sin importar nada. Al día siguiente contó lo que había encontrado en los bolsillos de los muertos que nadie reclamó. $500 en monedas de plata, exactos, sin nota, sin explicación, distribuidos en partes iguales. Onésimo los contó 3 veces. Luego se quedó sentado en su taller mirando las herramientas en la pared. 22 años, miles de cajones. Y nunca, en todo ese tiempo, había entendido del todo para qué servía lo que hacía. Esa mañana lo entendió. Su trabajo había servido para que alguien pudiera poner 500 monedas de plata en los bolsillos de los muertos, y que eso fuera posible. Para que hubiera cajones listos. Para que la Tierra Roja de Nuevo México recibiera a sus muertos con dignidad, aunque nadie más se la diera. Cerró el taller.
Vendió las herramientas y se fue a vivir con su hermana en Albuquerque, donde dicen que pasó el resto de sus años contando esa historia a quien quisiera escucharla. Siempre terminaba de la misma manera. 9 tumbas en un día y $500 de plata. No sé quién los dejó. No quiero saberlo. Pero a ese hombre, donde quiera que esté, le debo los mejores años de mi vida. Las tierras Montoya nunca volvieron a ser disputadas. El juicio de Bernardo Urraca en Albuquerque duró 3 semanas. Los documentos que el padre de Aurelio había guardado durante 12 años resultaron ser suficientemente detallados para que el Tribunal Federal pudiera reconstruir cada transacción, cada falsificación, cada familia que había perdido tierra en el territorio sur de Nuevo México en los 18 años anteriores. No se recuperó todo. Nunca se recupera todo. Pero se recuperó suficiente para que varios de esos nombres volvieran a aparecer en los registros de propiedad del territorio. Meses después, llegaron noticias desde un pueblo del norte de Nuevo México. Un forastero en un caballo negro, ojos quietos, 2 pistolas en la cadera. Un hombre que llegó al pueblo, preguntó por el carpintero y le hizo un encargo antes de hablar con nadie más. Nadie supo exactamente qué le encargó, pero el carpintero trabajó esa noche hasta tarde, y la tierra que rodeaba ese pueblo no volvió a cambiar de manos ese invierno. La leyenda de Jack Relámpago seguía cabalgando. Y en las rocas blancas del Cañón del Diablo, 4 cruces de madera se quedaron de pie contra el viento de Nuevo México. La más nueva todavía tenía la tierra suelta, pero estaba en tierra suya. Y nadie iba a cambiar eso. Y eso, amigos, es todo por esta noche. Si esta historia te llegó de verdad, si sentiste el peso de esas 4 tumbas y lo que costó defenderlas, entonces ya sabes que este canal cuenta el viejo oeste como ningún otro. Suscríbete, activa la campanita y dime en los comentarios, ¿Urraca hizo lo correcto al rendirse o traicionó todo lo que había construido? No hay respuesta fácil. Eso es el viejo oeste real. Nos vemos en la próxima. Jack Relámpago siempre regresa.